Bienvenidos, bienvenidas a este estudio bíblico existencial, donde estamos compartiendo con ustedes este texto del Evangelio de San Lucas. Hoy vamos a volver sobre el final del capítulo 13 para cerrar esta enseñanza, este compartir, y partimos del versículo 20 cuando habla de la parábola de la levadura, y vamos a disponernos al Señor, ante Él, para que sea Él quien nos guíe, nosotros estemos dispuestos a escuchar y sobre todo a vivir su palabra, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Padre misericordioso, que tu luz, que tu Espíritu nos ilumine a todos, para que, abiertos de corazón a tu mensaje, lo guardemos en el corazón, lo vivamos y lo anunciemos con la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este texto comienza con un paralelo de Mateo 13:33. Dijo también: ¿a qué compararé el reino de Dios? El motivo fundamental de la predicación de Jesús, lo central, es el reino de Dios, que en el lenguaje hebreo, malkut, en el arameo malkutá, no significa exactamente reino en la visión nuestra, como algo estático, como un lugar, sino algo que es dinámico, reinado, reinando. Por lo tanto, podríamos hablar del reinado de Dios, que se sitúa más en una acción de Dios en nosotros y sobre nosotros. Dios que reina en nosotros. Y dice: ¿a qué compararé ese reinado de Dios? Es semejante a la levadura que toma una mujer y la metió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Jesús usa una experiencia muy común de su tiempo, el fermentar la harina para hacer un pan, y cómo esa harina se fermenta con la levadura. Y él va a decir: no es necesario ante kilos de harina poner kilos de levadura. No, basta poner una pequeña cantidad. Y esa pequeña cantidad va llenando, va multiplicando todo hasta fermentar toda la masa. ¿Cuál es la idea que quiere transmitir el evangelista? En boca de Jesús quiere transmitir que la apertura a Dios, la apertura a su reinado, basta que sea muy poquito. Basta que abramos la mente y el corazón a Dios de una manera muy pequeña, que lo importante es dejarlo reinar, y que en el momento en que dejo reinar a Dios en el corazón, que es muy pequeño comparado con todo el cuerpo, de inmediato va a llenar toda la vida. Todo va a quedar lleno de Él. Y esto es de suma importancia. ¿Por qué? Porque el camino de la fe cristiana está muy lejos del camino que muchas veces nosotros comprendemos como caminos en los que nosotros hacemos cosas, camino en que nosotros le damos cosas a Dios, sea regalos, sea flores, sean cantos, que no está mal que lo hagas, pues
se puede hacer como fruto de amor, de gratitud a Dios. Pero lo más importante es descubrir que lo que Dios busca es que lleguemos a una transformación, como la harina se convierte de una manera tal que es funcional para hacer el pan. Si usted agarra una harina hoy todavía y pretende hacer un pan sin ponerle levadura, le va a salir algo tosco, duro, o un pastel, no va a funcionar. Es precisamente la levadura que le va a ayudar a darle la consistencia, a permitir que haya la química necesaria para hacer un buen pan. Pues hay que entender el pan como signo de la vida. La vida humana es simbolizada en el pan en el mundo hebreo. Por lo tanto, el ejemplo es fenomenal, porque así como se hace un buen pan con una buena harina fermentada con levadura, así también se hace una buena vida. Una buena vida solo se vive cuando ésta es fermentada con el reino de Dios. Cuando esa vida es llena del reino de Dios. En palabras simples, cuando nosotros dejamos reinar a Dios en nuestras vidas. Y aquí encontramos un problema porque de niños, en la catequesis, en los hogares, el camino de la fe no se enseñó por ningún lado como un dejar el reinado del mundo en mi vida para permitir el reinado de Dios en mí. Eso no se enseña así. Todavía hoy en la catequesis se presenta hacer muchas cosas. Hagan esto, cambien en esto, hacer lo otro. Pero el fondo que es el entrar en un nuevo dinamismo, que es el reinado de Dios, no se logra entender, ni se logra transmitir. Por eso la mayoría de la gente cree que vivir la fe es ir a un lugar, estar allí, participar de algunos signos, hacer algunas cosas y ya cumplí con Dios, ya le di a Dios mi regalo de una hora, de un canto, de una oración, etcétera. El camino de fe nunca fue por ahí. La intención de Jesús nunca fue por ahí. La intención de Jesús es la intención del Padre, Dios. Es la intención del Padre Dios, que busca que sus hijos aprendamos a vivir como su Hijo. Que los hijos aprendamos a vivir como Cristo. Ese es el camino. Y para ello, para que los hijos vivan como el Hijo, requerimos aprender el camino del Hijo. Y el camino del Hijo, es decir, de Jesús, fue dejar reinar a Dios. ¿Dónde? En su vida. Por eso cuando dice, por ejemplo, Juan, que no le han traído comida, dice, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Mi vida es hacer la voluntad de mi Padre. Yo no he venido a decir lo que yo quiero, sino lo que el Padre me ha dicho que diga. Yo no he venido a enseñar mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Si hoy nosotros comparáramos esa frase de Jesús con nuestras enseñanzas religiosas, a veces nos daremos cuenta que las voluntades que estamos siguiendo son las voluntades de personas. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Uno lo hacemos así, otros lo hacen así.
esto es bueno, aquello otro no. Pero ¿quién está haciendo énfasis en que lo más importante es que Dios reine? ¿Quién hace énfasis en eso? Nadie casi. Fíjense que en una experiencia que tuvimos para el inicio en la segunda fase de la sinodalidad, cuando fuimos a El Salvador, al encuentro continental, después de haber mirado el tema de la Asamblea de América Latina y el Caribe y todo lo demás, cuando fueron a sacar los elementos, que eran primero 100 y pico y luego fueron 12, y yo les dije, ustedes no se han dado cuenta que en los elementos en ningún lado se menciona ni el reino de Dios ni el volver a Jesús. Eso se da como por sabido. Y entonces dijo un arzobispo, es cierto, tenemos que rehacer estos textos, porque ¿cómo vamos a hacer una presentación para América Latina y el Caribe donde ni se menciona el reino de Dios, el reinado de Dios, ni se menciona el volver a Jesús, que es lo fundamental? Entonces eso pasa en todos los ámbitos. Como todo el mundo sabe que Jesús es el Señor y el reino de Dios lo trae Jesús, eso lo dejamos a un lado. Y se ha ido perdiendo la conciencia que lo más importante es que Él reine en la vida. Entonces aquí es donde está ese texto. Dice, el reinado de Dios, ¿a qué se parece? A la levadura que fermenta una cantidad de harina, de masa, hasta que la hace capaz de construir un buen pan. Igual, ¿cómo se hace una vida creyente, una vida de seguimiento verdadero de Jesús? Dejando reinar a Dios en nosotros, dejándolo reinar en el corazón. Desde allí, toda la vida se va a llenar de Él. Mi relación con mis padres, con mis hijos, con mis hermanos, con mi familia, con mis compañeros de trabajo, con todos, lo llena todo. Por eso es importante esto del reinado de Dios. Luego va a hablar de la puerta estrecha. Este texto se puede entender también con el texto de Mateo 7, 13, 14 y un poco también con Juan. Porque Juan, cuando habla de la puerta, dice que Jesús mismo se aseguró de mostrar a la gente que Él es la puerta. Yo soy la puerta de las ovejas. Entonces el texto dice, atravesaba ciudades y pueblos enseñando mientras caminaba hacia Jerusalén. Entonces uno le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Aquí hay que comprender algo. El lenguaje de salvación, la palabra salvación, que viene del griego soteria, es traducida de una frase aramea que es mucho más profunda, que tiene varios significados y que evidentemente en la traducción, aunque dice algo que es un poco válido, se pierde el mundo de lo que dice el texto. ¿Qué es lo que el texto va a decir en el mundo de Jesús? Cuando habla de Hajim, algo dice Shajim, Hajim Olam, en arameo. Hajim Olam, Hajim significa un hombre, un ser humano que se autorreconoce divino, que se autorreconoce imagen de Hashem, que autorreconoce que su espíritu, su vida,
es la misma vida de Dios, porque no hay vidas, hay una sola vida, y es la que compartimos con Él. Entonces esa vida, Hayim, se vive en el Olam. Olam significa cosmos. La vida divina que participo y que experimento como humano en la carne, la vivo en un mundo donde debo llenarlo de esa vida divina. Por lo tanto, el creyente, el que tiene la experiencia de Dios, es para llenar el mundo de Dios. ¿Qué mundo? Tu mundo, la casa, el trabajo, los compañeros, llenar el mundo de Dios. ¿Cómo lo lleno? Con mi propio ser. Mi propio ser que se desenvuelve en el camino de Dios, es decir, en el camino del amor, muestra a Dios que es amor. Por eso es que Jesús va a decir que el verdadero testimonio de un creyente en Él es que ame. En esto conocerán que son mis discípulos, no en que uno sea obispo, o sea presbítero, o sea diácono, o esté en el catecumenado, neocatecumenado, o esté en los cursillistas, o esté en Emaús. No. Lo que realmente va a mostrar que uno es discípulo del Señor no es que cargue un clérigo, tampoco. Es que ame. Porque cuando ame, ese mismo amor vivido muestra al Dios amor. Es en ese sentido, ¿no? Entonces dice, serán pocos los que se salven. También hay que entender que en ese momento mucha gente hablaba de salvación como la venida del Mashiach, del Mesías. Cuando viniera el Mesías, vendría la salvación, que para la gran mayoría era una salvación aquí ya. No tenía nada que ver con una vida después de la muerte, porque solo los que creían eso eran los fariseos. Todos los demás no creían en una vida después de esta vida. Por lo tanto, esperaban que el Mesías viniera y llenara todo de abundancia, de plenitud, de lo que es el Mesías. Y más que todo se referían a esa salvación. No estaban pensando el autor a algo después de la muerte, para nada. Esto, si quieren pues verificarlo, pueden leerlo en el libro Jesús de Nazaret de el Papa de feliz memoria Benedicto XVI, incluso un poco también en Spe Salvi. Además de esto dice, él dijo, luchen por entrar por la puerta estrecha, porque les digo, amén, amén, muchos pretenderán entrar y no podrán. Entonces, aquí hay que ver Lucas cómo está ahora ubicando la palabra de Jesús. La puerta estrecha es Jesús. Entrar por la puerta estrecha es entrar por la vida de Jesús. ¿Cómo encuentro aquí y ahora Hayim Olam? ¿Cómo lo puedo vivir? ¿Cómo puedo vivir una vida plena si entro por Jesús? Por la vida de Jesús. Y ese entrar por la vida de Jesús es una puerta estrecha. ¿Por qué es estrecha? Porque es duro que la gente entre. No, no es por eso. Es porque la puerta es estrecha porque se refiere a la unidad. El uno. La puerta estrecha, el Aleph, hebreo. Aleph, el uno. Mientras que la puerta ancha es la división, la separación, es ancha. Cuando uno entra por la separación, entra por distintos pensamientos, y hay un montón de pensamientos e ideas, cada uno queriendo salvarse.
Cuando entras por la puerta angosta, asumes la vida de Jesús y es una sola. Y en esa vida de Jesús vive una sola vida, el amor, no hay otra. ¿Ves? Es la puerta angosta. Dice, muchos querrán entrar por ella y no podrán. Ahora bien, el texto también está haciendo presente una práctica cristiana, la Eucaristía. La Eucaristía fue entendida desde el principio como experiencia de la alianza de Dios con los hombres en Cristo. Y por lo tanto la Eucaristía es el cielo mismo. La Eucaristía es donde el Padre, a través del Hijo, se dona a su esposa, que es la Iglesia. Entonces ya la Eucaristía es aquello que los judíos esperaban. La venida del Mesías, que traería el reinado de Dios, una vida nueva, abundante, es la Eucaristía. Entonces, ahí entendemos lo que continúa. Dice, cuando el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, se pondrán los que están afuera a llamar a la puerta diciendo. ¿Por qué dice esto Lucas? Lo hace en dos formas. Una es la experiencia judía. La mayoría de la gente era pobre. La casa, cuando venía la noche, se volvía toda cama. Se cerraba la puerta y se extendían los tapetes, los cueros, lo que fuera, para dormir. Entonces ya abrir es un problema, si está todo el mundo durmiendo. Pero también se refiere a que la Eucaristía, desde los primeros momentos, no era una cuestión abierta. ¿Por qué? Porque la Eucaristía participaban, sobre todo en la segunda parte eucarística, aquellos que comulgaban. En la primera parte, las lecturas, las primeras oraciones, podían ir los que estaban en preparación al bautismo, los catecúmenos, y también podían ir los que estaban en penitencia, el orden de los penitentes. Pero apenas terminaba la homilía, y ya venía la explicación de los textos, y venía lo demás, las oraciones y demás, ellos tenían que salir, los de penitencia a su penitencia, y los catecúmenos a sus formaciones, y solo se quedaban los que podían comulgar. En otras palabras, en la alianza eucarística solo participaban los que comulgaban. Nadie podía quedarse si no comulgaba. Entonces hay que entenderlo desde esa experiencia, porque ¿qué fue primero? ¿El Nuevo Testamento o la liturgia? ¿Qué fue primero? ¿La liturgia o el Nuevo Testamento? La liturgia. Primero se celebraba y después se escribió la experiencia de Jesús en las comunidades de acuerdo a lo que se celebraba. Entonces, por eso entendemos ahora, cuando el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, se pondrán diciendo, Señor, ábrenos. Y les responderá, no sé de dónde son. La traducción, bueno, algunos dicen, no los conozco. Entonces empezarán a decir, hemos comido y bebido contigo y has enseñado en nuestras plazas. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo el texto es que los que están tocando y quieren participar de la Eucaristía, que es el reino de Dios, quieren participar de la Eucaristía, que es el cielo mismo, ellos ya han participado antes, ya han estado.
pero ahora no lo están haciendo y quieren entrar. Y mire, entonces el texto original dice: yo no los conozco. Pero resulta que conocer en el mundo hebreo, yadá, el conocer significa intimidad profunda. Lo está diciendo: ustedes quieren vivir el reino de Dios, ustedes quieren vivir el cielo, pero sin intimidad conmigo, sin vivir en intimidad conmigo, sin dejar reinar a Dios en ustedes, porque esa es la intimidad con Él. Entonces dice el texto, ellos van a decir: hemos comido y bebido contigo y te hemos escuchado en las plazas. Es decir, han participado antes ya de la Eucaristía y también de la palabra de Jesús. Pero resulta que ahora no tienen intimidad con Él. Y fíjense, dice: pero le volverán a decir: Señor, ábrenos. Pero Él volverá a decir: no sé de dónde son. Retírense de mí, todos ustedes hacedores de maldad. Todos ustedes hacedores de maldad. Y aquí entonces se entiende totalmente la cosa. ¿Por qué? ¿Por qué no los conoce? ¿Por qué no hay intimidad con Jesús cuando me vuelvo un hacedor de maldad? ¿Y cuando soy un hacedor de maldad? Cuando no amo. Decía la carta a los romanos la semana pasada: porque el que ama no le hace daño a su prójimo. El que ama no le hace mal al otro. Entonces, el hacedor de maldad es el malhechor es el que no ama. En diversas formas. Papá, mamá, hijo, trabajador, quien sea. No ama. Y mire, esto es tan fuerte, que lo que está diciendo es que hoy también, incluso hoy no se cierran las puertas de la Eucaristía. Yo puedo ir a la Eucaristía, puedo escuchar su voz, pero no vivir en intimidad con Él. Por lo tanto, a pesar de que escuche la palabra, incluso que comulgue, no vivo en intimidad con Él. Y por lo tanto, no vivo el fermento del Espíritu Santo, el fermento del amor. Entonces, claro, ahí entendemos por qué personas, a veces nosotros estamos en la iglesia y comulgamos, pero somos los que más hablamos de los demás, los que hablamos de la otra, del otro, la doña grosera, el don grosero, ¿ve? Las envidias, un montón de cosas en el mundo, por eso, porque no hemos entendido el auténtico camino del Señor. Dice: allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y miren lo que dice Lucas, porque hay que ver la combinación que hace, porque ahora saca las imágenes del mesianismo, del Mesías, de lo que iba a pasar, porque cuando viniera el Mesías sobre alas de águila, vendrían las tribus perdidas de Israel, las 10 tribus, pero también sería presente Elías, Moisés. De hecho, los judíos, cada Pascua, cuando celebran la Pascua, dejan una silla libre por si viene Elías. Ellos siguen creyendo eso. Por si viene Elías hay una silla. Entonces dice el texto: aquel día vendrá Abraham, Isaac, Jacob y todos los profetas, que es Elías, Moisés, etcétera, mientras ustedes son echados fuera. Ya el autor, año 85 después de Cristo, sabía
que en la Eucaristía está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo, está toda la iglesia celeste. Ya está ahí Abraham, está ahí Isaac, está Elías, están todos. Por lo tanto, está hablando de la Eucaristía. Ese día estarán allí. Y miren lo que dice: mientras ustedes, al no saberlo, claro, al ser inconscientes de lo que es la Eucaristía, su vida es un rechinar de dientes. Su vida es una vida infernal. No está hablando para después de muerto y allá. No es eso. Es ahora, aquí. Aquel que no entiende lo que es la Eucaristía, que es el amor de Dios entregado en el resucitado, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo, etcétera, etcétera, que dice: yo no he venido a condenar al mundo, sino que el mundo se salve por mí. Eso se efectúa en la Eucaristía. Al yo no entenderlo, al yo no vivirlo, yo no vivo en intimidad con Jesús. Y por eso mi vida es un rechinar de dientes. La vida se vuelve algo terrible. Y miren, dice: todos estarán en el reino de Dios. Porque la Eucaristía es el reino de Dios, el reinado de Dios. Y dice: pues hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. ¿Por qué lo dice? Porque está hablando de que habrá algunos que comenzamos, que entramos en la iglesia, pero si nos descuidamos, quedamos de último. Si pierdo la conciencia de la presencia de Dios, del Dios que se manifiesta en las personas, en la palabra, en la Eucaristía, quedo de último, aunque haya rezado mucho, incluso aunque rece todavía mucho, aunque lea la Biblia. ¿Por qué? Porque no tengo la intimidad con Él. Y la única manera de que haya intimidad con Él es que deje reinar a Dios en mi corazón, en mi mente, ¿no? El texto va a continuar, dice, con ahora Herodes el astuto. En aquel mismo momento se acercaron algunos fariseos y le dijeron: sal y vete de aquí, porque Herodes quiere matarte. Ya había muerto Juan el Bautista a manos de Herodes. Entonces, lo que está diciendo es: Jesús está enseñando un camino distinto, un camino que las autoridades lo ven como peligroso. El camino que Jesús enseña es un camino tan distinto que las autoridades políticas y también religiosas lo ven como peligroso, porque es un camino que desinstala, es un camino que quita toda idea mundana, lo que Papa decía Francisco, de mundaneidad religiosa. Poder, dominio, diferencia, quererse más. No. Entonces dice: te quiere matar, te va a matar. Y la respuesta de Jesús fue: vayan y díganle a ese zorro. Está hablándole al emperador, digo a Herodes, dice al rey: díganle a ese zorro que hoy, dice, llevo a cabo curaciones y mañana, y al tercer día soy consumado. Está diciendo: es que puede quitarme la vida, pero yo resucito. Eso es el tercer día, la resurrección. Ya Lucas sabía que Jesús había resucitado cuando escribe esto. Te digan ese zorro que aunque me quiten la vida biológica, lo que he enseñado, la palabra que estoy enseñando, no la pueden encarcelar. Y el espíritu tampoco se puede encarcelar. No tengo miedo, porque sé que la muerte biológica no es nada. Que la muerte biológica es solo un paso.
es solo evolución. Claro, el autor lo sabe, por eso lo escribe. Ya Jesús había resucitado hacía décadas. Imagínate, año 85. Entonces ya sabían que al tercer día había resucitado. Así que lo ponen muy bien allí. Y dice, pero conviene que hoy, mañana y pasado mañana adelante, porque no cabe que un profeta perezca fuera de Jerusalén. Jesús se está autollamando profeta. Esto también es importante, porque recordemos que no ha habido profetas desde el siglo IV, hasta que Jesús mismo también llama profeta a Juan el Bautista. Y luego él se autodenomina profeta. Porque el profeta no es un adivino. El profeta es un garante de la alianza. El profeta es alguien que, llamado por Dios, va a ser garante de la alianza de Dios con los hombres. Por un lado, le recuerda a los seres humanos cómo vivir la alianza. Y por otro lado, continuamente está enseñando la voluntad de Dios en esa alianza a los hombres. Él es ese que ha venido a traer la alianza de Dios con los hombres, la definitiva, la última, porque Él es el profeta. Luego dice, Jerusalén, Jerusalén, la que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Esto también es interesante, porque Jerusalén, Shalom viene de Shalom, plenitud de los bienes divinos. ¿Ve? Plenitud de los bienes divinos. Entonces, Shamayim, los cielos, está muy cerca. ¿Qué pasa? Que lo que está diciendo el texto es que Jesús se lamenta de que el lugar Jerusalén de la plenitud mesiánica es la que mata a los profetas. Que muchas veces las comunidades donde está y se da el reinado de Dios son las que matan a los profetas. ¿Por qué? Porque el profeta quiere volver al inicio. El profeta quiere volver a la fuente. Y las comunidades no quieren volver a la fuente, las comunidades quieren seguir su camino, con todo el favoritismo que tiene, con todas las ventajas que supuestamente tienen, y quieren vivir como comunidades a su manera, no a la manera de Jesús. ¿Ven? Entonces, Emma dice, ¿cuántas veces he querido reunir a sus hijos como una gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas? Pero tú no has querido. Entonces hay que entender que en ese momento había muchas facciones. En Israel siempre ha habido muchas divisiones. Que si fariseos, que si saduceos, que si todo lo demás. Y dice, yo he venido a unirlos como la gallina. ¿Qué hace la gallina? Miremos una gallina. La gallina no deja un pollito por allá, otro por allá y otro por allá. No. Los recoge todos para darle protección, calor, vida. Entonces dice, yo vine a sembrar la unidad. La puerta estrecha. Yo vine a sembrar la unidad, pero tú no has querido. Igual que hoy, Jesús sigue viniendo en cada Eucaristía, en cada palabra, a sembrar la unidad. Y lo que nos pide es eso, su gran oración, Juan 17:21, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. No, eso no. Entonces, tú no has querido, somos nosotros los que no queremos, porque en cierta forma pareciera que fuera más conveniente la separación.
Tú eres de un grupo, yo soy de otro. Tú por tu lado, yo por mi lado. O simplemente cada uno que se la apañe, yo a mi manera. Eso es más fácil. Cuando cada uno hace lo que da la gana, entonces lo que se vive es la división, diabolos. Esa es la auténtica vida diabólica, el diabolos, división. Y efectivamente es el culto satánico. ¿Por qué? Porque Satán, que no es un nombre, es un adjetivo calificativo en hebreo. De hecho, para los que no saben, hasta el mismo ángel de Yahvé en la Torá se le llama Satán. Al mismo ángel de Yahvé, o sea, Dios mismo. Cuando Balaam va a maldecir a Israel y va en la mula, la burra, y dice, el ángel de Yahvé se le puso delante a la burra lo vio, pero Balaam no, y la burra se paró. Y dice el texto, y el ángel de Yahvé vino a hacerle Satán a la burra y a Balaam, opuesto. Entonces, cuando Dios me invita en Jesús a vivir su reinado de amor, comenzando por mí, en mi corazón, en mi mente, y yo no lo acepto, yo me hago opuesto a Él. Porque yo prefiero odiar, prefiero juzgar, prefiero hablar mal de los demás, prefiero no perdonar. Entonces yo estoy viviendo como le Satán. Y entonces nos engañamos, no, que el culto satánico que hacen por allá y lo... No. Es un culto, gente enferma psicológicamente. El culto terrible de los satanistas es la vida opuesta a Dios. El de cada día. Una vida opuesta al amor. ¿Y cómo me doy cuenta que es así? Fácil. Por los frutos. Una vida en santidad, una vida en Cristo, una vida en el Espíritu, amor, alegría, paz, justicia, bondad, magnanimidad, ternura, dominio propio. Una vida en Satán, en la carne pues, como dice Gálatas, peleas, envidia, odio, resentimiento, juicio, murmuraciones, borrachera, orgía, cosas semejantes. Entonces yo me doy cuenta en mi vida diaria, no tengo que hacer elucubraciones teológicas o filosóficas para demostrar en dónde estoy, a favor de Dios, del reinado de Dios, o en contra del reinado. Es ciencia pura, es práctica. ¿Cómo me doy cuenta? Mis frutos de vida. Usted puede estar en 10 movimientos, usted puede hacer un montón de oraciones, puede dar el diezmo, como decía el fariseo con el publicano, y de dar diezmo hasta de la mente y la ruda y del comino. Puede rezar mucho, pero si no estoy a favor del amor del Espíritu Santo, y por lo tanto mis frutos no son frutos de amor, quiere decir que en realidad mi culto es satánico. Es una vida satánica, es una vida de oposición a Dios. Por eso Jesús decía, no hay más, o están a favor mío o están contra de mí, o juntan o desparraman. No hay eso de que yo soy medio, de lunes a sábado desparramo, y entonces el domingo junto. Eso no es posible, es imposible. ¿Por qué? Porque es lo que pasa muchas veces, y ha pasado tantas veces, cuando por ejemplo los hijos le han dicho al papá, o me lo han dicho a mí también, yo no voy a la iglesia porque mis padres son unos hipócritas. A mí me decían unos niños eso, ya de 9 años, 8 años. Yo no voy a la iglesia porque mis padres son unos hipócritas. Allá en la iglesia están de manos agarradas, comulgados, no sé qué. Y acá en la casa se tiran chancletas, existen vulgaridades, se la pasa hablando mal de los vecinos. Yo no voy a una iglesia así. Claro. Eso, el antitestimonio del desamor, eso es satanismo. O de los curas, de los sacerdotes,
O de los obispos que la gente diga, es que yo para ir a la iglesia y ser un amargado, como tal sacerdote, como tal religiosa, como tal obispo, mejor no. Los jóvenes lo dicen mucho. Hoy los jóvenes. Y los jóvenes que salen de colegios religiosos, valga ahora la oportunidad del tema que escribió el Papa León sobre la educación, que imagino que todos los profesores de religión ya lo han leído, ¿ve? Trazando mapas de esperanza. Qué bonito. Sobre la educación religiosa en los 60 años de gravísimas educaciones, este documento del Concilio Vaticano II. Entonces resulta que a veces de los grupos de colegios religiosos, escuelas religiosas, a veces sale la gente odiando la fe, o de las parroquias, porque resulta que los líderes, catequistas, diáconos, presbíteros, obispos, no marcamos una vida de amor, no mostramos una vida de amor, ni de unidad, nada. Entonces, ojo con eso, porque esta palabra es viva, esta palabra no se queda en una historia, ni siquiera es historia, es una revelación de Dios que por ser revelación es válida hoy. Yo escuchaba uno de mis profesores de hebreo bíblico, nos decía que, por ejemplo, a ellos no les problema decir que Moshe escribió el Pentateuco, aunque ellos saben que no es así. Y saben que en el Pentateuco hay personajes que no existieron, que son una narrativa teológica espiritual. Pero ellos están seguros y saben que ese personaje, el mensaje de ese personaje está allí, porque no era un mensaje únicamente para un momento en el tiempo, sino que es un mensaje válido para todos los tiempos. Entonces, en la tradición hebrea dice que habían 1.600.000 profetas, o hubo. ¿Y por qué solamente están los que están en la Biblia? Dice, ¿por qué los demás no hablaron, no dieron mensajes que fueran más allá de la historia? Solo los mensajes que permanecen en la historia, es decir, que son actualizantes, se quedaron en el texto bíblico. De hecho, cuando tú lees, dice, y el profeta tal, y tú dices, bueno, ¿y dónde está ese profeta? No lo encuentras aquí. Porque no se puso, porque era un mensaje que no se actualizaba en el hoy. Entonces, igual el Evangelio. El Evangelio no es una historia de Jesús que eso pasó allá hace 2000 años y se queda allá. No. El Evangelio es una revelación sobre Jesús y en Jesús para hoy. Hoy también estamos llamados a que el Señor nos reúna, a dejarnos reunir en la unidad. O tenemos la otra alternativa, matar a los profetas, matar a todos aquellos que quieran volver a la unidad, matarlos. ¿Ve? Es lo mismo. Y al final, pues, ¿qué podemos aprender? Dice que les digo, amén, amén, que no me volverán a ver hasta que llegue el día en que diga, bendito el que viene en nombre del Señor. El apóstol, bueno, no el apóstol, sino el escritor, mejor dicho, de la escuela lucana, está marcando que mucha gente no volverá a ver a Jesús hasta que lo descubran resucitado. Y entonces ya uno diga, bendito el que viene en nombre del Señor, y por lo tanto le crea a Él, porque al venir en el nombre del Señor es como el Señor mismo, es el Señor mismo. En nombre de significa como. Y entonces descubramos que en el mensaje de Jesús Dios mismo nos está hablando, Dios mismo nos está llevando al camino de la unidad. Así que si uno ve esto, uno dice, hombre, esto es terrible. ¿Por qué? Porque hemos desvirtuado el Evangelio. Hemos desvirtuado un camino que era muy simple, porque esto que estamos haciendo, pues es un poco complicado, sí, pero en el fondo realmente es muy simple.
¿En qué sentido? Que Jesús dice, bueno, ¿cómo se vive la salvación? Es muy fácil. Ámense los unos a los otros como yo los he amado, y el que lo haga así ha cumplido ya la Torá y toda la Tanaj, los Ketuvim, los Nevi'im, todo. Ya. La simplicidad del maestro es que quien viva el camino del amor, quien permita que el espíritu del amor reine en él, ya ha cumplido todo lo que la Torá y toda la Tanaj pedía. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos quitado eso. Ese tema del amor no nos convence, lo quitamos y entonces inventamos un montón de cosas. Vive esto, haz esto, rézate esto, hazte lo otro, mira, hasta un montón de cosas. Incluso, yo lo decía en estos días, un montón de consagraciones que están naciendo. Consagrarse a esto, consagrar. Oiga, usted no sabe que la mayor consagración que hay es el bautismo. No hay una más grande, ¿eh? Ni siquiera la consagración presbiteral o diaconal o episcopal es más grande que el bautismo. Porque el bautismo nos hace a todos conscientes de ser hijos de Dios. Y no hay un nivel más grande que ese. Lo demás son servicios. Sirvo como diácono, sirvo como presbítero, sirvo como obispo, sirvo como catequista. Más nada. Además, en la Eucaristía siempre hay una consagración para el pueblo fiel de Dios, siempre. En toda Eucaristía, en toda misa, hay un momento de consagración que se da después de la consagración del pan y el vino. Está la primera epíclesis sobre el pan y el vino, y luego viene la segunda epíclesis sobre la comunidad. Ese momento es un momento de consagración. Ahí yo me consagro, yo me abro a la consagración que Dios hace en mí. ¿Para qué? Para vivir como Él. Para eso es la consagración, para vivir como Él. Entonces, claro, al no conocer estos detalles, al no saber que la Eucaristía es el cielo en la tierra, al no saber que es misterio pascual real, al no saber que Jesús está realmente ahí, está el Padre y está el Espíritu Santo, al no saber que está Jesús en la palabra que se ha proclamado en todas las comunidades, laicos y pastores, entonces, al no saber nada de eso, claro que entonces tengo que correr a buscar otras cosas, porque no veo la verdad. ¿Ven? Bien, entonces vamos a dejarlo ahí, a ver si hay preguntas, hay alguna idea, algo que no se entienda, algo que quieran refutar o alguna cosa, ¿no? Un problema que tenemos, mientras que llega la pregunta, es que solemos ver la palabra a pedacitos. Necesitamos aprender a ver la palabra como como una colcha, o como un rompecabezas. Si tú ves un rompecabezas nada más en un ladito, tú no ves toda la figura. Tienes que verlo en la totalidad. Igual la palabra. Hay que aprender a verla en la totalidad. Y allí descubre con mucha más claridad el mensaje. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, padre. Yo creo que en lo personal esta noche ha sido una de las charlas que me ha quedado con más claridad, porque creo que es muy simple el mensaje del amor, porque yo recuerdo que en una ocasión estuvimos hablando del reino de Dios, cómo yo abro mi corazón al reino de Dios, simplemente dejándolo fluir en mí. Pero
Bien, la pregunta es, ¿cómo abrirnos al reino? Voy a hacerlo de una manera muy antropológica. ¿Qué pasa cuando un niño o una niña que tiene 6, 7, 8 años cree que sus padres no lo aman? Por algún motivo, porque tiene un hermanito menor y cree que aman más al hermanito menor o a la hermanita menor. ¿Qué pasa cuando tú crees que no te aman? ¿Qué sientes? Te sientes inferior, sientes el dolor, sientes el malestar, la angustia. Pero si un día descubre que sí te aman, ¿qué sucede? Cambia. ¿Pero qué cambió? ¿Los padres dejaron de amarlo o no lo amaron? No, siempre lo amaron. Lo que cambió fue mi creencia. Si el reinado de Dios es el reinado del amor de Dios, lo mismo, la cuestión está en, yo creo que Dios me ama. Mientras yo no crea que Dios me ama totalmente, no puedo dejarlo reinar. Porque cuando yo creo que Dios no me ama, le tengo miedo al amor y le tengo miedo a Dios. Y cuando le tengo miedo a Dios, yo prefiero hacer el síndrome de Adán, me escondo, me le escondo. ¿Qué pasa? La única manera de dejar reinar a Dios de verdad es creerle a Él. Cuando yo le crea a Él, Juan 3:16, yo crea eso. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Ya. No después de muerto. Ya. Cuando yo crea que ese amor de Dios es tan grande por mí que el Hijo, en el que soy hijo, vino a morir por mí y por todos, y vino a enseñarnos a vivir, y vino a mostrarnos que el Padre nos ama eternamente porque Él ve en nosotros su imagen. Cuando yo crea en ese amor, entonces ese amor que ya está en mí comenzará a florecer. El camino obligado es creerle a Dios, creerle a su amor. Porque si no creo en su amor, aunque rece y haga lo que sea, siempre voy a sentirme vacío. Siempre voy a sentirme no amado. Es más, por eso es que marcamos tanto el pecado. Que soy pecador, que soy pecador, que soy pecador, que hice, y lo hice hace 10 años y lo sigo diciendo. Porque no me siento amado. Es un fenómeno psicológico también, no solo religioso. Cuando un niño o un muchacho no se siente amado de sus padres, ¿cómo habla de sí mismo? ¿Cómo habla de sí mismo? ¿Cómo se vea de sí mismo? ¿Y cómo habla de su padre? Delante de ellos habla bien, detrás de ellos mal. De sus hermanos, delante de los padres, habla bien, pero detrás de ellos habla mal, los odia. Pues lo mismo pasa en la religión. Cuando a mi Padre yo no lo concibo como Dios amor, que me ama infinitamente y que me ha perdonado en Cristo Jesús, como dice la carta a los Romanos la semana pasada. Si yo no creo eso, que Él me ha perdonado ya en Cristo Jesús y que la muerte y resurrección de Jesús no fue en vano, que tuvo su objetivo y lo realizó. Si yo no creo eso, claro, yo voy a seguir viendo mal. Entonces aquí el tema es creerle a Él. Y por eso dice Jesús, si ustedes creen en mí, lo repite varias veces con distintos términos, si ustedes creen en mí, harán las mismas cosas que yo hago y aún cosas mayores.
Si tuvieran fe como el grano de mostaza, le dirían dice árbol, arráncate, y de raíz se arrancaría al mar. Y dice, si ustedes creyeran, un día se darían cuenta que yo estoy en ustedes, ustedes en mí, y yo estoy en mi Padre. Es creerle a Él. Si yo creo que Dios no me ama, que Dios no me escucha, que Dios no me ayuda, que Dios está allá arriba, por allá, lejos, separado de mí, si yo creo eso, claro que voy a vivir mal. No porque Dios me castigue, sino porque al pensar equivocadamente, como el niño que cree que su padre no lo ama, sentirá equivocadamente y le dolerá y lo experimentará doloroso. Igual hoy. ¿Ven? Entonces, aquí, ¿cómo dejar reinar a Dios? Déjate amar. Cree en su amor. Cree que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Que donde abunda el desamor, sobreabunda el amor. Es lo mismo. Y acoge ese amor. Y echa a un lado el pasado de desamor. Y comencemos a vivir en el amor. Porque si no vivo en el amor, ya estoy muerto. Bien. Entonces terminamos dándole gracias a Dios por su palabra. Padre misericordioso, que nos ha revelado en Cristo tu mensaje de amor y salvación. Que todo lo que aprendamos hoy lo llevemos a la simplicidad de la vida, a seguirte, amándonos los unos a los otros como tú nos amas. Que mostremos ser verdaderos discípulos misioneros tuyos, sembrando este mundo de tu amor, de tu reinado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que tenga pues buena noche y nos vemos próximamente a la misma hora. Bendiciones.